Mucha atención Colombia porque el juicio contra el señor Álvaro Uribe Vélez continúa y ya declaró Salvatore Mancuso, el cual lo embaló sin asco. Indicó que la seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe Vélez durante su gobierno había funcionado gracias a los paramilitares. Mientras le preguntaban cómo conoció a la senadora Piedad Córdoba, pues la defensa de Álvaro Uribe hizo objeción, pero la juez no lo permitió. Él siguió narrando y dijo eso, que la seguridad democrática de Álvaro Uribe había funcionado gracias a los vínculos que habían con los paramilitares. Tremendo embale el que hizo el señor Salvatore Mancuso, que a propósito yo esperaba que las declaraciones de él, las preguntas que le iban a hacer fueran mucho más amplias, mucho más largo el periodo, pero no, fue muy corto el interrogatorio que le hicieron a Salvatore Mancuso, pero dejó esa perlita, un embale total al señor Álvaro Uribe Vélez, que la defensa quiso evitar que dijera lo que dijo y no lo lograron. Adicionalmente en este video, los lugares en donde serán los puntos de encuentro para las marchas de mañana. Aquí le tenemos el dato. Adicionalmente, ojo, ¿quieren infiltrar las marchas para generar violencia? Acá también les tenemos un supuesto chat que está rondando por ahí en internet. Adicionalmente, rápidamente se los contaremos en este video. ¿Sancionarán a los maestros que salgan a marchar mañana? Petro ya se pronunció. Es momento de darle like a este video, suscribirse al canal, porque nos vamos con toda la información, señoras y señores, y arrancamos con el tema Salvatore Mancuso. ¿Qué fue lo que dijo Mancuso del señor Álvaro Uribe Vélez? Pues vamos a verlo en este momento. Voy a dejarles el fragmento completo de la respuesta que él da de cómo conoció a Piedad Córdoba. Escuchemos. Bueno, cuéntele a la audiencia por qué tuvo usted contacto con Piedad Córdoba después de que fueron extraditados. Bueno, yo me puse en contacto con la doctora Piedad Córdoba a través de mi abogado. Para ese momento era el doctor Carlos Suárez. La senadora Piedad Córdoba, para ese momento, era integrante de la Comisión Accidental del Senado de la República para el seguimiento de la situación de los jefes de autodefensas extraditados. Y básicamente la situación que se dio con nosotros con la extradición fue una situación en la que le ponía de presente a la senadora cuando la invito que fuera a Estados Unidos, porque había salido públicamente, incluso en algún momento, a decir que con nosotros habían extraditado la verdad. Precisamente el estado de nuestras declaraciones en Justicia y Paz vinculaba la responsabilidad del Estado colombiano, de funcionarios del gobierno de ese entonces. Señor defensor. Sí, señoría, procedo a sustentar mi objeción. El relato del señor Mancuso excede por completo el objeto del presente proceso y por esta razón yo solicito desde ya que nos circunscribamos a los hechos referentes a la acusación y al objeto de prueba contemplado en su decisión, señoría. Claramente, si nosotros entramos a un debate que exceda ese objeto del debate, violentamos las garantías constitucionales que imponen un derecho superior frente a la defensa de privilegiar el proceso penal en el sentido de guardar una correlación entre la acusación, las pruebas practicadas en juicio y el motivo del debate, señoría. La acusación de la señora fiscal fue concreta. Perdón, doctor. Yo no creo que sea tan extensa su objeción, pero no hay lugar a la objeción. Se le está preguntando, la pregunta fue concreta, que cómo o por qué había tenido la relación con la senadora Piedad Córdoba, y el señor está haciendo el relato de cómo se contactó con ella y cuáles las circunstancias. Entonces continúe, señor Mancuso. Gracias, su señoría. Les decía que contacté a la senadora Piedad Córdoba porque con nuestra extradición básicamente se pretendía silenciarnos
y callar o ocultar la responsabilidad que tenía el Estado en crímenes de guerra de responsabilidad del Estado. Esos crímenes fueron cometidos por nosotros en las autodefensas en connivencia con el Estado. Obviamente, si hablamos de crímenes de Estado, estamos hablando en el gobierno, en ese entonces, del gobierno de la Seguridad Democrática, y fui enfático en expresarle a esa comisión que la política de seguridad democrática del presidente Uribe funcionó porque nosotros estuvimos detrás de ella, y que cuando nos extraditaron a Estados Unidos, supuestamente había un acuerdo bilateral entre el gobierno de Colombia y los Estados Unidos para que nosotros pudiésemos seguir contando las verdades desde el sitio de extradición, cosa que no era cierto para ese momento. Entonces, cuando yo declaro esa situación y le mando la carta a la senadora Piedad Córdoba, invitándola porque tenemos nosotros esa gran preocupación, qué va a pasar con esa verdad y qué va a pasar con la responsabilidad del Estado en crímenes de Estado cometidos por las autodefensas en connivencia con el Estado. Ella me responde que efectivamente también les preocupa mucho a ellos la situación, que han creado esa comisión accidental del Senado de la República para el seguimiento de la situación nuestra como extraditados, y que va a solicitar permisos para poder visitarnos. Así que esa es la razón por la que la senadora Piedad Córdoba nos visita, acompañada de el MOVICE, que era el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, porque lógicamente estamos hablando de crímenes de Estado cometidos por las autodefensas. Gracias, señor. ¿Qué tal el embale, amigo, que le metieron al señor Álvaro Uribe Vélez ahí? La seguridad democrática funcionó gracias a los paramilitares, gracias a nosotros. Hubo crímenes de Estado que se ejecutaron entre el gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez y los paramilitares. ¿Qué tal el embale? Claro, por eso uno de los defensores ya sabía para dónde iba la respuesta de Mancuso, hace objeción y perdió el año, papá, porque la juez le dijo, está respondiendo por qué se acercaron a la señora Piedad Córdoba, y se acercaron para eso, para denunciar que cuando los extraditan, no los extraditan para ellos seguir contando la verdad desde allá, desde Estados Unidos, sino que los extraditan para silenciarlos, y por eso es que se contactaron con ella, porque ya había una comisión también para el Congreso en donde se iba a hablar acerca del tema. Álvaro Uribe Vélez pasando colores, más pálido que nunca, ya al fondo, viendo cómo lo embalaban y cómo Mancuso, jefe paramilitar, cuenta en un juicio cómo los crímenes de Estado se cometieron junto al gobierno de ese señor. La seguridad democrática funcionó porque hubo un acuerdo entre gobierno y paramilitares, y por eso se ejecutaron todos esos crímenes de Estado. ¿Qué tal, ¿Qué tal el embale de Mancuso en pleno juicio? En este momento está un periodista que en su momento era RCN, que buscó una entrevista con el Tuzo Sierra, y a partir de ahí empezaron un montón de cosas y todo el cuento. Ahí estaba declarando por qué lo buscó, porque era interesante la declaración de este señor, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí va el juicio a esta hora. Veamos qué está pasando en este momento en el juicio. Vamos a ver qué está ocurriendo. A ver, vamos en vivo, a ver. ¿Quién está declarando? Si todavía está el periodista, no, creo que están en un break. Están en un break en este momento. Pero entonces, hace pocos minutos habrá terminado de hablar entonces este periodista que en su momento fue de RCN, después pasó a ser independiente, después de Caracol, etcétera, etcétera. Y estaba hablando de la importancia de estas entrevistas, porque buscaron a un personaje, porque buscaban a otro personaje. Ahí iban. ¿Cómo la ven, señoras y señores? Tremendo, ¿no? Mancuso, sin asco, embaló al señor Álvaro Uribe, y Uribe ahí, ay, Señor Jesucristo, y la defensa, objeción, nada de objeción, siga contando. ¿Cómo la vieron? ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Avanzamos con este video y nos vamos con el segundo tema, y es el tema de en dónde